Jesús Bautista Martínez. Él es nativo hablante del náhuatl, es licenciado en Gestión Cultural para el Desarrollo por la Universidad Veracruzana Intercultural, con especialización en la lengua y cultura. Cursa la maestría de didáctica de lenguas indoamericanas en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Puebla, y impartió lengua y cultura náhuatl en la Unidad de Idiomas de la Universidad de Guanajuato. En 2018 publicó Yalitohotol, la lengua que renace, manual del náhuatl básico, y actualmente es docente independiente de Cosmovisión y Lengua Náhuatl en Yataltol, página de Facebook e Instagram de Instagram para difundir y promover el idioma y cultura náhuatl por medio de contenido virtual y cursos en línea, proyecto del cual es co-creador. Pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Recordemos que nuestras sesiones son de 45 minutos y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo espero que me estén escuchando todas y todos bien. Y bueno, me permito entonces ya empezar la experiencia de enseñanza del náhuatl en el colectivo Yolitáctol. Y bueno, ¿cómo iniciamos, cómo empezamos acá con el colectivo? Actualmente somos dos personas que iniciamos con esto. Mi compañera, ella tiene formación en antropología, y un servidor, gestor intercultural. Y bueno, cuando iniciamos esto del colectivo, decíamos, bueno, vamos a enseñar lenguas, específicamente el náhuatl, y recordábamos esto de cómo intentamos aprender un idioma extranjero. O sea, es decir, empezamos a diseñar un programa de náhuatl a partir de la experiencia que habíamos tenido en cuanto al aprendizaje de una lengua extranjera. Bueno, pues resultó en un programa de contenidos, solamente de contenidos, y ahorita les explico por qué solamente de contenidos. Ajá. Y también nos dimos cuenta que la lengua pues siempre está acompañada de aspectos culturales, y desarrollamos programas justamente culturales, y estos son los programas que actualmente nosotros llevamos a cabo. Son cursos independientes, además del curso de náhuatl, tenemos cursos independientes. Entonces tenemos un programa de cosmovisión, y tenemos el hombre y la naturaleza, que es la relación acerca de las ritualidades, medicina tradicional, y cómo nos organizamos en los pueblos. Esos son, digamos, los programas culturales que llevamos a cabo acá en Yolitáctol. Y bueno, el programa que diseñamos a partir de nuestras experiencias, insisto, de cómo intentamos aprender una lengua extranjera, era contenido de vocabulario. Es decir, teníamos, no sé, colores, nombres de animales, saludos, y esa era, digamos, nuestra propuesta, ¿no? Y así iniciamos en el proceso de la enseñanza, pero llegamos en el punto de la evaluación, y ahí nos trajo mucha luz a nosotros como colectivo, porque, porque los estudiantes, en su mayoría jóvenes, nos decían, bueno, es que es mucha gramática traducción. O sea, y sí, efectivamente, tenemos ejercicios de gramática, o sea, lee y transcribe, escucha y transcribe, traduce la frase, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que ese enfoque de gramática traducción no era la adecuada, porque decíamos, bueno, ¿y para qué me sirve a mí como estudiante, o para qué le va a servir al estudiante saber los colores en un contexto de comunicación? O sea, es decir, en un diálogo, pues, ¿en qué le va a beneficiar saber colores cuando está con un hablante? ¿O en qué le beneficia saber nombres de animales cuando está en un espacio de conversación? Y eso era lo que nosotros enseñábamos. Ajá, y entonces esas evaluaciones a nosotros nos trajo mucha luz, porque nos dimos cuenta que habría que modificar la propuesta
del programa, la propuesta de enseñanza. Ajá, y entonces nos metimos, digamos, al proceso de investigación. Y bueno, y en este proceso de investigación sobre cómo y qué estaban haciendo los demás docentes en cuanto a la enseñanza de lenguas, pues invitamos a otros profesores digamos, con formaciones muy bonitas, muy lindas, las formaciones de los demás profesores. Tenemos ahora a un lingüista, profesores de educación indígena, que escriben poemas, que investigan, y ellos traen, digamos, unas propuestas distintas, dinámicas distintas acerca de cómo se enseña una lengua. Pero otra vez nos dimos cuenta que entre todos hacíamos casi lo que nosotros hacíamos, ¿no? O sea, es decir, lee y traduce, escucha y traduce. Entonces, pareciera que era como distinto el modelo de enseñanza de lenguas, específicamente del náhuatl, lo hacían así, ¿no? En diferentes lugares, con diferentes docentes, era como lee y traduce, frase, traduce. Y entonces eso era agotador tanto para el docente, para el estudiante, porque el docente tendría que explicar un pronombre, un verbo, un sustantivo, etcétera, etcétera. Y eso era agotador, pues, ¿no? Y entonces nosotros desde el colectivo y ya uniendo a los profesores, nos dimos a la tarea de hacer investigación en términos de adquisición de una lengua. Y decíamos, bueno, ¿y cómo es que adquirimos la lengua desde pequeños? Pues recordábamos estos procesos de pequeños, decir, bueno, nuestros papás nunca nos dijeron, este es una A, este es una E, etcétera. O sea, siempre estuvimos en contacto con la lengua, escuchando todos los días, y cuando nos dimos cuenta, a los 3 o 4 años, empezamos a repetir palabras, mamá, papá, pero nadie nos dijo que P-A es una sílaba, o sea, nadie nos explica eso, ¿no? Entonces, fuimos adquiriendo la lengua de manera natural. Bien, entonces eso era lo que recordábamos, pero ahora habría que sustentarlo desde diferentes teorías, teorías psicopedagógicas y teorías de la lengua. Bien, y entonces empezamos a investigar justamente digamos, psicólogos, el caso de Piaget, el caso de Vygotsky, el caso de Skinner, cómo ellos plantean la adquisición de la lengua. Bien, la adquisición de la lengua, ¿cómo ellos lo plantean? ¿Cuál es el desarrollo cognitivo que que debe pasar un niño para adquirir una lengua? Y todos hacen mención que la exposición de una lengua, la exposición del niño a una lengua, lo va a llevar a la adquisición. O sea, es decir, que tiene que estar constantemente escuchando la lengua, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con el desarrollo cognitivo, obviamente. Y bueno, y también decíamos, bueno, ok, esto es importante, pero ahora hay que investigar desde la lingüística, cómo se adquiere la lengua desde la lingüística. Y encontramos a Chomsky diciendo, bueno, todos tenemos ya capacidad innata de adquirir la lengua, ¿no? Entonces todos ya tenemos esa habilidad, toda esa capacidad, solo hay que estar en contacto con la lengua. Hay que estar con personas que hablan la lengua, escuchando todos los días la lengua, y así, cuando menos te des cuenta, vas a adquirir la lengua. ¿Bien? Hablo de adquisición porque ahí no hay alguien que te esté enseñando, pues ahí escuchas, ¿bien? En nuestra familia escuchamos la lengua y la adquirimos. Cuando hablamos de enseñanza, pues tienes a un docente enfrente de ti, tienes un programa, tienes materiales didácticos, etcétera. Ahí hablamos de enseñanza. ¿Bien? Y bueno, y entonces recordamos eso, y nos dimos cuenta que era necesario, pues, profesionalizarnos. O sea, profesionalizarnos en el sentido de tener una formación en la lengua, en didáctica de la lengua. Y por eso es que ahora un servidor estudia la maestría en didáctica de la lengua. Bien, ajá. Y bueno, entonces teniendo como esa base de cómo fuimos creando la ruta
de poder entender cómo se adquiere la lengua y ahora nosotros cómo podemos tener en cuenta eso, que a partir del contacto de la lengua, de escuchar todos los días, qué tipo de materiales íbamos a elaborar. Ajá, y entonces desarrollamos un programa que voy a compartirles por acá. Este es el programa, digamos, que tenemos actualmente para la enseñanza. Entonces, nuestra primera unidad vamos a presentarnos y se desarrollan en varias lecciones. Ajá, no es una sola sesión, se desarrollan en muchas sesiones. Entonces, tan solo una pequeña unidad. Y bueno, y para esto, entonces, ¿cómo se llevan a cabo las clases? Nosotros desarrollamos lo que llamamos pizarra de la clase. Entonces, en esta pizarra y a partir de la idea de que la lengua se va adquiriendo, escuchando, y nos encontramos con el enfoque conversacional, comunicativo conversacional de Richard y Rogers, donde ellos proponen, bueno, que los ejercicios no tengan interpretación o traducción, que la gramática en sí nos enseña. Bien, que la gramática nos enseña. Entonces decíamos, ¿y entonces cómo le hacemos? Ajá, y entonces llevamos a cabo este material. Aquí, este material es el que se desarrolla en las clases. Por ejemplo, el estudiante llega a la primera sesión, aquí todo tiene todas estas palabras, todo lo que va diciendo el maestro, aquí está. Sin embargo, hay un momento en el estudiante debe de escuchar y asimilar lo que está preguntando. Bien, entonces la primera actividad es, por ejemplo, Nehuatl no toca a Pedro, Nehuatl no toca a Carmen, Nehuatl no toca a Jehú. Tehuatzinquenin Motoca, Tehuatzinquenin Motoca. Entonces, a partir de esta, digamos, de esta actividad, el estudiante entiende, claro, Tehuatzinquenin Motoca, entiendo que me está preguntando cómo yo me llamo, ¿no? Y entonces el estudiante responde, Nehuatl no toca, Pedro, Nehuatl no toca, no sé, ¿no? Ajá, pero aquí observen que no hay una explicación qué es Nehuatl, qué es no, qué es toca, que es Watson, que es Kenny. Ajá. El estudiante no recibe esa información. Ajá. Aquí no hay interpretación, aquí todo es conversacional, todo es conversacional, así se desarrolla el material o las actividades. Ajá. Entonces, a partir insisto, a partir de las teorías psicopedagógicas que nos mencionan que el estudiante debe de estar ahí escuchando constantemente la lengua, así va a aprender la lengua. Bien. Y entonces tenemos este material de la pizarra de la clase. Y bueno, aquí pongo con varios ejemplos. Estos son los materiales que nosotros hemos desarrollado a partir de la formación en didáctica de la lengua, a partir de lo que nosotros hemos investigado y hemos desarrollado un material de gramática. Este es el material de gramática que el estudiante, una vez que termina la sesión, el estudiante puede reforzar lo aprendido. Aquí les presento como un ejemplo nada más. Este material se desarrolla en un PowerPoint. Aquí ustedes pueden observar que hay audios. Y entonces aquí el estudiante no solamente lee, también escucha. Y aquí sí viene explicado qué es el Nehuatl, qué es Tehuatl, qué es Tehuatzin, qué es el Yohuatl, qué son los prefijos, el nomo y, por ejemplo, ¿no? Ajá, y entonces aquí el estudiante puede observar justamente la estructura de la gramática. Bien, ajá, las construcciones específicamente de la lengua, y entonces cuando llega acá el estudiante, pues ya de alguna forma el estudiante le va a quedar mucho más claro lo que había estado repitiendo, ¿no? Pero entonces todas las sesiones se enfocan en conversación. Todas las sesiones es conversación. Entonces hay un momento de gramática, 10, 15 minutos, hay un momento, porque hay siempre dudas, ¿no?
Entonces, se le dedica un tiempo, pero no se le dedica mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos este material de gramática en específico, ¿no? Entonces, el estudiante aquí va a poder encontrar las dudas que puede tener al momento de la sesión. Ajá, y entonces, a partir de esto, decíamos, bueno, pero nos parece que no basta con que tengamos la clase y que tengamos un material de gramática. No sentimos que no basta o que no bastaba. Y entonces desarrollamos otro material que le llamamos Yeyekolistli o Tequimachtilistli. Entonces aquí este material es como un cuadernillo de ejercicios. O sea, es decir, que todo lo que se ve en las sesiones a partir de la primera unidad en varias lecciones, entonces aquí el estudiante va a repasar todo lo aprendido. Observen que no tiene ninguna traducción. No hay traducción. ¿Por qué? Porque toda esta construcción, el estudiante ya la vio acá. Ajá, ya la vio acá y ya la aprendió. Entonces aquí es solamente como, perdón, como repaso. Ajá, y entonces así fuimos como creando esta forma de cómo nosotros entendemos el proceso de enseñanza del idioma. Y entonces, insisto, acá, para llegar a esta propuesta, este modelo que nosotros manejamos en Teoritactol, pues revisamos teorías psicopedagógicas sobre adquisición de la lengua, teorías de la lengua, enfoques de la lengua. Hace rato mencionaba el de gramática, traducción, que era como lo que nosotros hacíamos primero. Y bueno, si alguien lo hace, pues está bien, si eso funciona, está bien. Nosotros nos dimos cuenta que no era funcional porque el ejemplo que ya les estaba dando, o sea, los estudiantes decían, bueno, y cuando esté enfrente de un hablante y solamente sé colores, ¿eso de qué me sirve? ¿Para qué me va a servir aprender colores? ¿No? ¿Para qué me va a servir aprender una lista de animales, con nombres de animales? ¿Para qué me va a servir en un contexto donde hablan la lengua? ¿No? Entonces, eso es lo que decíamos, bueno, es que sí, nuestros primeros procesos de enseñanza fueron así, gramática, traducción. Pero la evaluación nos trajo mucha luz y también hay que reconocer un poco nuestra práctica, o sea, la práctica docente o la práctica del profesor que enseña náhuatl o que enseña una lengua indígena tiene que ser crítico con su propia práctica, decir, bueno, esto es lo que hago, pero esto seguramente puede haber mejoras en esto que hago, ¿no? Y entonces es parte de lo que nosotros nos dimos cuenta cuando los estudiantes nos empezaron a decir, no nos gusta porque es gramática traducción, ¿no? Había personas que dicen, oh, esto está genial porque era traducción, gramática traducción. Y hay mucha gente que dice, así nos gusta. Pero hay otros estudiantes que no les gusta porque están metidos más en el aprendizaje de la lengua conversacional, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros. Bien. Y entonces a partir de la formación en didáctica de la maestría y además de este proceso de investigación, pues ya desarrollamos un programa de nivel básico, nivel básico intermedio, nivel intermedio avanzado y nivel avanzado. Ajá, entonces tuvimos también que revisar el marco común de referencia para las lenguas. Entonces, a partir de este marco común de referencia para las lenguas,
desarrollamos el programa. O sea, no nosotros, no lo inventamos nosotros, eso es a partir de la investigación, o sea, nosotros no lo inventamos, eso ya está. Nosotros simplemente lo aterrizamos desde las lenguas, en este caso del náhuatl, ¿bien? Entonces, eso nosotros no lo creamos. Lo mismo que las teorías, o sea, incluso muchas veces nos han preguntado si hay una teoría específica, bueno, hay un método específicamente para enseñanza en lenguas indígenas y no nos hemos topado. Si alguien se ha topado con algo así, un método específicamente para la enseñanza de lenguas indígenas, por favor de compartirlo, ¿no? Nosotros hemos tomado simplemente referencias, psicopedagógicas y teorías de la lengua, enfoques, y a partir de ahí, pues desarrollamos todo esto que les platico, ¿no? Pero no es nuestro, eso ya está, solamente lo que hemos tomado es esas ideas, esas propuestas de las teorías y lo enfocamos en la enseñanza de lenguas de náhuatl, ¿bien? O sea, nosotros no hemos marcado teoría, solamente entendemos la teoría y la llevamos a cabo en el proceso de enseñanza, ¿bien? Ajá, y bueno, entonces aquí podrán ver que hay diferentes materiales que se van desarrollando durante digamos, el proceso, ¿no? Entonces, hay muchos materiales que se han desarrollado. Bien, y entonces el de gramática, por ejemplo, aquí sí se pone pues todo lo que debe de ver el estudiante. Me refiero a que aquí sí hay una lista, lo que significa, porque es parte pues del proceso de la gramática, ¿no? Pero no en la clase. O sea, ahí no hay proceso de la gramática. O sea, ahí no debe de haber, ¿no? Entonces, muchos estudiantes, primero revisan, digamos, la gramática, o sea, es decir, se les da las instrucciones, a ver, para la siguiente clase, revisa el formato no sé, de la pizarra, el formato 2, por ejemplo, ¿no? Y este formato 2 está conectado con el formato de gramática, la gramática de, no sé, pronombres de sujetos, por ejemplo, pronombres y prefijos de sujetos, por ejemplo, ¿no? Entonces muchos estudiantes hacen es revisar la gramática y después revisar el formato de la pizarra y les queda mucho más claro. Y está bien, es válido finalmente, ¿no? Si hacen eso, está bien. Pero la idea es que sea como un poco al revés. Pero bueno, eso los estudiantes pues lo llevan a cabo. Ahí no podemos hacer mucho, ¿no? Ajá, pero entonces los estudiantes van avanzando, conforme se les va a dar las indicaciones respecto a qué materiales específicamente revisar. Y el material autónomo, se comparten tanto ejercicios como el que les acabo de explicar, el de Yeyecolistlicé. Hay también materiales de audiovisuales, este, también hay audios. Entonces, el estudiante está constantemente en el proceso de escuchar todos los días la lengua. O sea, estos materiales ya están cargados previamente, solamente el estudiante se les va indicando qué tipo de material se va a revisar para la sesión. Entonces, es eso, o sea, los estudiantes de aquí ya tienen todos los materiales y van a su ritmo. Por eso es que algunos que no pueden estar en una sesión de manera virtual, en vivo, revisan la grabación y pueden avanzar con los ejercicios, ¿no? Ajá, entonces, eso es parte, digamos, un poco el proceso de cómo nosotros hemos entendido el proceso de enseñanza del idioma. Bien, y bueno, entonces acá como colectivo, otra vez voy a compartir la primera
la primera diapositiva. Entonces acá desde nuestras prácticas solemos reunirnos y solemos cuestionar qué tanto funciona este proceso, porque la idea es que en todas las variantes, y ahorita platicamos otra vez de las variantes, la idea es que en todas las variantes se aplique el mismo programa. Ajá, que todos los profesores apliquen materiales, los mismos materiales, acomodados a las variantes que ellos enseñan. Bien, todos llevamos el mismo programa, todos llevamos los mismos materiales, las actividades, con la intención de que puedan avanzar los chicos. Y como tenemos docentes que hablan de diferentes variantes. Tenemos docentes que enseñan náhuatl de Puebla, náhuatl de Guerrero, el de Milpa Alta, en mi caso de Veracruz, y, y hemos visto mucho acerca de estas ideas, acerca del estudiante, de que si aprendo una variante en específico, tal vez no entienda la variante de Guerrero, la variante de Milpa Alta o la variante X, ¿no? Eso ha sido, digamos, hemos ido desarrollando, pues, digamos, unas estrategias acerca de cómo romper eso, porque todos los estudiantes luego llegan así como, ¿y cuál es la variante que necesito aprender para poder entender todas las demás? No hay una variante en específico que debas de aprender, ¿no? El asunto es cómo te lo presentan, el asunto es cómo te enseñan el idioma. Ese es el asunto para nosotros. Y entonces, como llevamos el mismo modelo, el mismo programa, mismas actividades, entonces nosotros tenemos un momento después de 2 meses con grupos de nivel básico, invitamos a estudiantes de otros grupos de una variante distinta a entrar en un grupo de, no sé, imagínense, un estudiante de Puebla, y con un estudiante de Veracruz, por ejemplo, en el grupo de estudiante de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Y entonces, la idea es que ellos se comuniquen, a ver qué tanto se pueden comunicar, ¿no? Y nos hemos sorprendido mucho porque hay un grado de inteligibilidad tremenda, o sea, es decir, en un 80-85% o con todas las variantes. Los estudiantes se pueden comunicar, se puede cambiar palabras y eso me parece que es normal, o sea, esto hasta en español cambia, pues, ¿no? Ajá, se nombra cosas de manera distinta de acuerdo a la región. Entonces, eso es normal, pero en sí lo que nos interesa a nosotros es si de verdad no nos podemos comunicar, si ese mito es verdad o qué sucede con eso, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta que bueno, que es posible comunicarnos. No importa la variante que estés aprendiendo, lo interesante es cómo estás aprendiendo esa variante en específico, ¿no? Ajá, y entonces eso es, digamos, una de las propuestas acerca de cómo romper esta idea de las variantes del idioma, porque eso ha sido un problema, pues, ¿no? Y también la idea de que los profesores, además de saber su variante, obviamente, también nos dedicamos a investigar, a revisar pues, libros de otras variantes. También eso, por eso hace rato decía que es importante cuestionar nuestra práctica. El hecho de saber una lengua, en el caso de una variante en específico, pues no te hace experto en la lengua, tal vez te hace experto en tu variante, tal vez, pero creemos necesario conocer las estructuras de otras variantes. Por eso nos interesa mucho, pues, hace rato decía
que era muy bonito los perfiles de los profesores. Por eso es que están pues investigadores que, pues, que documentan esta clase de palabras respecto a cómo puede cambiar una palabra de Amitla, Ashtlen, Amotlen, por ejemplo. O sea, y estamos diciendo de nada, ¿no? Pero cómo puede cambiar de una región a otra. Ajá, y entonces eso, teniendo como base eso, decimos, ok, yo digo Ashtlen, por ejemplo, pero si te vas a tal región, puedes escuchar a Motlen o puedes escuchar a Mitla, por ejemplo, ¿no? Ajá, de eso se trata, o sea, no solamente se trata de enseñar una variante en específico, sino que la idea es que el estudiante conozca mucho más a fondo las variantes y romper, insisto, romper esa idea de que entre variantes no se entiende, ¿no? Ajá, entonces la idea es un poco romper esa idea y nos hemos dado cuenta que sí es posible, ¿no? Que es posible, pues, la comunicación entre variantes. Puede cambiar, insisto, puede cambiar. Y esto también pasa en español. ¿Bien? Ajá. Y bueno, entonces nosotros hemos ido creando estas propuestas, pero finalmente aquí también hemos estado evaluando, hemos estado observando cuáles son las modificaciones que hay que hacer a lo de la pizarra de la clase, al tema de gramática, al tema de este trabajo autónomo. También, ajá, eso también es interesante, pues no, el material, los materiales constantemente se están actualizando porque las necesidades de cada estudiante o de cada grupo son distintos. O sea, en un grupo puede funcionar cierto material, pero en otro grupo tal vez no funcione, ¿no? Porque pues, no les mueve ese material que tú les propones. Entonces, hay que estar cambiando constantemente. ¿Bien? Ajá, y entonces nos lleva mucho todavía a nosotros a repensar justamente nuestra práctica, en dónde vamos, hacia dónde estamos caminando nosotros, ¿no? Y entonces a partir de estas ideas que nosotros tenemos, pues estamos en un espacio de una ciudad urbana y muchas veces nos han preguntado, ¿y para qué me sirve la lengua, no? ¿Y para qué me va a servir aprender náhuatl o cualquier otra lengua indígena? Y nos hemos dado cuenta que ese discurso es constante, es constante, es constante, es constante. Y tenemos que romper esa idea del por qué sirve. Pues las lenguas son muy importantes. Las lenguas nosotros queremos posicionar las lenguas desde en diferentes espacios. Es necesario en espacios culturales, en casas de cultura, ajá, en los museos, es necesario en el proceso de aspectos jurídicos, un proceso de traducción, es necesario en espacios de salud también. Hay ahí, cuando alguien va, sobre todo en zonas donde se habla una lengua y de repente hay doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras que no, que no saben la lengua, entonces es necesario de un traductor, de un intérprete en esos espacios, ¿no? Y por eso es importante la lengua. Y lo otro tiene que ver justamente con los aspectos culturales, o sea, es decir, que la lengua no solamente es la oralidad, que la lengua tiene que ver con cuestiones culturales, cómo entendemos el mundo nosotros, ¿no? O sea, es decir, que nosotros, a partir de la lengua, se entienden nuestros territorios de manera distinta. Estos espacios son sagrados, el agua, los cerros, los bosques, la tierra, son sagrados y le damos un significado distinto. Por eso hay ritualidades, por eso hay pedimiento de las lluvias, por eso se agradece la tierra, ritualidades como no sé, en Veracruz, el Xochitlalis, ¿no? Que es la bendición de las semillas, ajá, o el Chicomexochitl,
que es la bendición otra vez, o el pedimiento de las lluvias. Entonces hay muchas ritualidades que se entienden desde el aspecto de la cosmovisión. Ajá, y entonces, y la lengua entonces en sí es sumamente importante, no solamente por el tema de cosmovisión, no, es importante porque es necesario en estos espacios urbanos, porque hay población que habla una lengua en estos espacios urbanos. Y si queremos dimensionar la lengua del por qué es importante, pues justo, tiene que ser por eso, porque es necesario y urgente hacer o tener muchos movimientos en estos espacios. ¿Bien? Y también el caso de las variantes, decía que para nosotros no la vemos como, o no lo podemos observar como un problema, ¿no? Nosotros lo vemos como un área de oportunidad, es decir, que más allá de las variantes que se estén enseñando, cómo encontramos recursos para que los estudiantes puedan interactuar entre ellos y entender que el hecho de aprender la variante de Veracruz no me va a impedir comunicarme con alguien de la variante de Guerrero, de la variante de Milpa o cualquier otra variante, ¿no? Entonces, eso, o sea, eso es lo que nosotros queremos romper, y eso es lo que vemos nosotros como área de oportunidad. Y evidentemente todo se va moviendo, todo se va transformando, y hay que seguir reaprendiendo en estas teorías psicopedagógicas, teorías de las lenguas, y crear nuestra propia ruta de enseñanza de lenguas. Insisto, nosotros no tenemos un método de enseñanza de lenguas como propio, porque nosotros lo creamos a partir de revisar de las teorías psicopedagógicas, las teorías de las lenguas, y esto del marco común europeo. Entonces, a partir de ahí, nos arrojó luz esos datos, y empezamos a diseñar estos materiales, pero no hemos desarrollado una teoría o un enfoque de enseñanza propio. A partir de lo que ya estaba, desarrollamos estos programas, ¿no? Y que, insisto, ha funcionado, sí, pero también hay que modificarlos, porque la evaluación nos arroja otros datos, y ahorita les comento más. Ajá, y también lo que vemos necesario es esto de las redes. O sea, seguramente aquí, yo espero que sí, aquí seguramente habrá docentes o personas que hablen una lengua, o que estén interesados en la enseñanza de lenguas, y cómo le hacen ellos, cómo le están haciendo ellos en la enseñanza de lenguas. Creemos que desde la experiencia sirve, ¿sí? Desde la experiencia sirve. Cualquier persona que hable una lengua seguramente lo puede enseñar, pero creemos que también es necesario profesionalizarse. A nosotros nos parece urgente la profesionalización en lenguas. O sea, no basta con hablar la lengua, ¿no? Sino tenemos que entender cómo funciona la lengua, justamente toda esta cuestión del sistema de la lengua. Bien, entonces creemos que la experiencia nos sirve, sí, pero también es importante profesionalizarnos en las lenguas. Bien, y entonces ahora con esto que estamos haciendo nosotros, todavía encontramos personas, y digamos que nuestros grupos de enseñanza, podemos encontrar jóvenes y personas adultas. Los jóvenes que están más metidos en aprendizaje de lenguas, entienden muy bien la propuesta del enfoque conversacional, ajá, o comunicativo conversacional, como le quieren llamar. Entiende muy bien la propuesta, y avanzan a un ritmo muy interesante. Ahora en el colectivo tenemos grupos de nivel básico, grupos de nivel intermedio y nivel avanzado. Ajá. Y tenemos personas adultas, por ejemplo, que nos dicen: es que no entiendo nada.
se va muy rápido, no entiendo lo que intentas enseñarnos, porque a mí me gustaría que me dijeras qué significa Nehuatl, qué significa Toca, qué significa Motlaloa, qué significa, no sé, ¿no? Ajá, porque aprendimos con ese método, pues, de gramática traducción, y todo era como escucha y traduce, y nosotros queremos cambiar ese sistema. Y entonces hemos justamente guiado a las personas que no están tan metidos en la enseñanza de lengua, en el aprendizaje, perdón, aprendizaje de lenguas, los hemos guiado a partir del formato de gramática. Entonces ahí es un poco donde ellos han encontrado un poco de luz respecto al aprendizaje. Ajá, y entonces, finalmente, cuando ellos entienden que hay un material de gramática, y cuando llegan a la clase completamente es oralidad, entonces ellos entienden o ven la enseñanza distinta, porque dicen, claro, claro, ahora me queda claro que si aquí vamos a decir Nehuatl no toca, como previamente ya revisé el formato de gramática, ya me queda claro qué significa, ¿no? Ajá, entonces hace rato lo mencionaba, hay estudiantes que primero revisan la gramática, el formato de gramática, y cuando llegan a la clase, pues ya les queda claro. Y esto lo hacen, insisto, no solamente personas que no están tan metidos en el proceso de aprendizaje de lenguas, y que de alguna forma aprendimos o intentamos aprender lenguas extranjeras a partir del sistema de gramática traducción, ¿no? Entonces, nuestra población de estudiantes son jóvenes y personas adultas, que, insisto, los jóvenes que tal vez están más metidos en aprendizaje de lenguas, el ritmo de aprendizaje es muy distinto a una persona que no está tan metido en aprendizaje de alguna lengua. Ajá. Y entonces ese es el grupo que nosotros atendemos, y esto es cómo nosotros llevamos a cabo el proceso de aprendizaje, perdón, de enseñanza del náhuatl. Ajá. Y bueno, ya para un poco cerrar tal vez, ajá, porque ya creo que me quedan como 2 minutos. Ajá, me parece importante lo que decía hace rato, el de tejer redes. Compañeros, compañeras, si hay profesores por acá que también enseñan lenguas, o sea, más allá de que sean náhuatl, me parece que habría que tejer redes y vernos, encontrarnos, escucharnos, compartir cómo le están haciendo ustedes y cómo le estamos haciendo nosotros. Ajá, me parece que si queremos posicionar la enseñanza de lenguas, me parece que debemos de tomar experiencias de diferentes lugares, de diferentes grupos, porque, porque he escuchado mucho en otros espacios de personas, pues, insisto, que intentan aprender el náhuatl o cualquier otra lengua y repiten que solamente es una lista de palabras, 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 y no hay un proceso, pues, como tal, un proceso de enseñanza. Entonces, me parece que si compartimos nuestras experiencias, seguramente podemos crear algo distinto en la enseñanza de lenguas. Seguramente podemos crear una ruta o simplemente crear una metodología propia de nosotros, que haya nacido en colectivo y que se esté llevando a cabo. O sea, me parece que ese es el camino que hay que llevar, más allá de que si, de que si me cae bien el maestro o que me roba a los estudiantes, no lo sé, digo, porque también nos pasa, pues, y pasa, ¿no? Entonces, eso, no sé, creo que entre nosotros, y tal vez me voy a atrever, entre nosotros, hasta hay envidias, ¿no? O sea, no, esto no debería ser así, pues finalmente es
como enseñanza de lenguas y cada quien entiende la enseñanza a partir de su propia formación, ¿no? Ajá, más allá de esto, de cómo lleva a cabo alguien el proceso de enseñanza, me parece que debemos de compartir. O sea, esa sería una ruta interesante que hay que llevar a cabo, compañeros y compañeras. Bueno, pues hasta aquí mi comentario y quedo atento si hay alguna duda, alguna pregunta. Muchísimas gracias, compañero, por toda la información y muchas felicidades por todo el trabajo, porque si la bibliografía nos dice que no hay tanto, pues entonces ustedes ya empiezan como a hacer estas contribuciones, como bien dices, pues desde el contexto, ¿no? Pues desde lo propio. Entonces, queremos animar al diálogo, qué se dice en los otros territorios, qué dicen las otras compañeras, compañeros, para pues ir con la reflexión. Entonces queremos otorgar la palabra a las personas. También recuerden que si quieren hacer sus comentarios por escrito, aquí les leemos y bueno, pues abrimos el diálogo. Bueno, yo batallo Adelante. para... Hay Primero una... le damos la palabra a Silvia, por favor. Sí, muchas gracias. Pues felicitar al compañero que está compartiéndonos la experiencia de la enseñanza del náhuatl. Y mientras iba narrando esta experiencia, él hablaba de las teorías y decía que pues no hay mucho o que retomaba de otras fuentes. Y eso me iba como que reflexionando y pensando que justamente a veces no nos atrevemos a teorizar, eh, pero que es necesario, ¿no? Que las experiencias empiecen a florecer de lo que está pasando con las enseñanzas de las lenguas, porque él tiene como estos enfoques y estos métodos muy particulares, y lo cual comparto en la experiencia que yo he realizado. Incluso evito o decir, no, yo no hablo de didáctica, yo no hablo de aprendizaje de la lengua, sino de adquisición de la lengua a partir de prácticas cotidianas. Entonces, se me hace muy interesante este posicionamiento que ellos tienen de cómo enseñar particularmente la lengua náhuatl a partir de adquisición de la lengua, más allá de la gramática, ¿no? Este enfoque comunicativo que es importante, cuáles como los niveles de apropiación que van dando las personas que se meten a estas clases. Y eso a mí me gustaría como conocer toda la parte de sistematización y atreverse como que a escribir, porque es posible también, ¿no? Entonces, muchas veces copiamos los estándares que vienen de lo que ha pasado con las lenguas hegemónicas, y no nos da como muchos resultados, porque las lenguas, particularmente las originarias o indígenas, tienen otros constructos, tienen otras formas de estas adquisiciones de las lenguas, y hay que escribirlas, ¿no? Entonces, preguntarle a estos compañeros, al compañero particularmente, cómo ha sido como el proceso de sistematización, más allá de las teorías con los que cuentan, ¿no? O sea, ellos cómo han resignificado estos enfoques comunicativos, cómo han construido su didáctica a partir de la experiencia propia. Y si hay también como procesos evaluativos, veo que la UPN tiene hasta un diplomado sobre la evaluación en la enseñanza de las lenguas, pero ellos desde su propia experiencia, ¿qué es lo que ha pasado con la parte de la evaluación, y cómo va colocando si un compañero pues ya está en el nivel 1, nivel 2, o un básico, intermedio, avanzado, ¿no? Eso serían como mis preguntas. Reitero mis felicitaciones al trabajo, la verdad es que es súper interesante, y también por los perfiles que tiene, que creo que es lo que enriquece esta experiencia. Muchas gracias. Es- No sé si quiera agregar algo o al final, como...
Si gusta, sí, antes de que se me pase, gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu comentario. Y bueno, realmente este proceso que hemos estado llevamos actualmente entre 4 o 5 años en este colectivo y hemos ido sistematizando prácticas en el sentido de que de cómo a partir de de la evaluación de nosotros mismos como docentes, hacia dónde hemos ido caminando. Obviamente nos hemos encontrado con docentes que dicen, ah, no, mi práctica es perfecta, ¿no? Pero cuando alguien le dice, tal vez intenta hacer esto, entonces es ahí como un choque. Finalmente, por eso decía hace rato que debemos ser autocríticos con nuestra propia práctica, ¿no? Y entonces a partir de la sistematización que hemos llevado con estos niveles, de toda la experiencia de 4 o 5 años, recientemente iniciamos un conversatorio de lenguas, o sea, es decir, un taller de conversación de lenguas, y tenemos estudiantes no sé, que hablan náhuatl clásico, o bueno, que estudiaron náhuatl clásico, náhuatl de Tlaxcala, náhuatl de Puebla, náhuatl de Guerrero. Entonces es muy rico este taller, y esto surge a partir justamente de la evaluación. Decíamos, bueno, si la adquisición de una lengua es a partir de escucharnos, del contexto, etcétera, 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 entonces tengamos esta práctica, más allá de que sean variantes distintos. Entonces hemos ido desarrollando temas de conversación. No sé, por ejemplo, la visita, un viaje, pues los amigos, la familia, y entonces se va desarrollando el diálogo, y nos hemos dado cuenta que nos entendemos todos, ¿saben? Ahí hay un 99% de intelectualidad entre todos los hablantes. Y han sido estudiantes, o sea, ellos han estudiado una variante, pero cuando llegan a este taller de conversación, dicen, wow, entendemos, ¿no? O sea, insisto 99 porque siempre hay palabras que cambian, ¿no? Pero en el taller nos hemos dado cuenta que es posible, pues, comunicarnos. Ajá, entonces esa ha sido una de las propuestas a partir de sistematizar esta práctica. Decíamos, bueno, tenemos que hacer algo, pues, con estas variantes, no solamente con los grupos, hay que hacer algo con personas que han estudiado ya lenguas, ¿no? Entonces eso es muy enriquecedor, ¿no? Y seguimos, insisto, sistematizando la parte de la evaluación. Por lo que decía, a veces materiales que sufren cambios porque los estudiantes dicen, creemos que este material le falta esto, ¿no? Y entonces agregamos, modificamos, entonces eso es parte de lo que nos enriquece en el sistema de evaluación, ¿no? Y hemos ido, pues, teorizando, ahora sí teorizando, pero a partir de nuestras prácticas. Decimos, bueno, ok, la teoría dice una cosa y está bien, ¿no? Pero ahora vamos a enfocarlo desde la práctica, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, y hemos ido teorizando a partir de la teoría, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que hay una ruta, pues, hacia dónde caminar desde la teorización. O sea, es decir, digamos, de poner una evaluación de la teoría que dice tal cosa y llevarlo a cabo, y entonces estamos teorizando eso, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra ruta todavía, pero no podemos decir que hemos finalizado, porque finalmente hemos ido caminando todavía y vamos caminando todavía. Entonces, no hay algo terminado todavía. En esto me parece que en este caso de las lenguas, creemos que no hay algo terminado todavía. Silvia. Bueno, Sí, muchas gracias, muy puntuales, muchas felicidades, de veras. Y me quedé pensando también con el alfabeto, porque hay una colega que hemos trabajado y decimos, nos interesa que las niñas, bueno, yo trabajo con niñas y con niños,
que ellos aprendan la lengua náhuatl, que se apropien de la lengua, que reconozcan pues las historias también de los padres, y más cuando vivimos en la Ciudad de México, que parece como toda esta parte de los racismos, las discriminaciones que perviven. Entonces, no nos centramos mucho a que escriban, nos interesa a nosotras que hablen la lengua, y veo que pues el tuyo como que el enfoque pues está padre, ¿no? Y eso me lleva a toda esta estandarización de la lengua, ¿no? Porque el náhuatl tiene muchas variantes y entre las variantes dialectales pues hay esto que en la lingüística le llama variación interdialectal comunitaria, extradialectal comunitaria, bueno, es tan diverso. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Están casados con una grafía? O lo que dice el INALI, ¿no? Entonces, como que son como que las disputas, digo, es que necesitamos que se aprenda a hablar en la lengua, que se escriba en la lengua, pues más allá en la estandarización, políticamente y epistémicamente, ustedes cómo se posicionan ante ello, ¿no? Y con eso me callo. Pues muchas felicidades, Yolitlatol, mis tlaxcamatilian y mis caquis, Nelnelia Tichiwa, Triña Tlaxcamati. Tlazohcamati, Senca Cuali, Motlatoltzin, Silvia. Sí, nosotros no nos hemos casado con una gramática, o sea, hemos revisado las propuestas de la propuesta de estandarización y me parece que entre hablantes o docentes, o al menos la población que intenta esa estandarización, pues no termina por ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, mientras unos dicen vamos a escribir de cierta forma, otros dicen, a ver, no, 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 vamos a escribir de esta otra forma porque es en mi variante. Entonces, hace rato decía, el ego entre docentes, el ego entre investigadores es profundo y más en la cultura náhuatl. Me ha tocado compartir espacios y digo, wow, ¿de qué se trata esto? ¿No? Se trata de, de posicionar la lengua y parece ser que ahora estamos hablando simplemente de egos y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nosotros, con esta intención de no tener como un abecedario en particular de cómo se escriben las lenguas, lo que hacemos es respetar, o sea, es decir, si la persona escribe Tlazocamati con Z, genial, ¿no? Se escribe Tlazocamati con S, está bien, o sea, es válido, solo que claro, hemos ido tomando pues posicionamientos respecto a nuestra práctica nada más, o sea, es decir, si no es un error, pues, porque no debe ser un error, si alguien dice que es un error, pues no sé, ajá, entonces no debe ser un error ni tampoco decir que esa forma es incorrecta, esta es la correcta, entonces no tenemos ningún posicionamiento. Nosotros hemos ido pues, aprendiendo, enseñando a partir de las experiencias que las mismas personas traen, porque hay personas que ya conocen algunas palabras, ¿no? O hay personas que dicen, ya sé hablar náhuatl, y de repente los pones en conversación, te das cuenta que solamente saben palabras. O sea, por eso decía, es que hace rato el enfoque, la propuesta de gramática, traducción, no es aprender náhuatl, porque si sabes palabras como lista, nombres de animales, colores y familia, eso no es saber náhuatl, ¿no? O sea, necesitas conversarlo, como bien dice Silvia, o sea, necesitas conversar en la lengua, saber la lengua, hablar la lengua, ¿no? Y que eso es un proceso distinto, pues, ¿no? Ajá. Pero entonces sí, nosotros revisamos, escuchamos las propuestas, pero no nos hemos casado con una idea en particular de la gramática. Hasta ahí, Silvia, muchas gracias. Muchísimas gracias. También les invitamos a que dejen sus correos en el chat para pues seguir con la conversación. Que se acabe el seminario por esta ocasión no quiere decir que la conversación no siga en futuras ocasiones. Bueno, tenemos un comentario aquí en el chat. Dice, me parece muy interesante su propuesta para la enseñanza de la lengua indígena. El problema que tenemos los docentes de educación indígena es justo eso, que no existe una metodología de enseñanza, así como tampoco estamos alfabetizados en la lengua indígena.
que muchas gracias, hay muchas felicitaciones y agradecimientos. Y bueno, le damos la palabra al compañero José Abel. Hola, sí, pensé que me habías olvidado, Cabrera. Mi comentario iba también con respecto a qué ortografía estaban utilizando y si ya había alguna, alguna norma de escritura y si estaban apegándose más a una que otra. Pero como ya contestaron parte de eso, tenía otra pregunta también con relación a cómo está la situación sociolingüística en donde estás tú, porque por todo lo que has hablado, me queda la duda si las personas ya no hablan náhuatl y las personas que están aprendiendo son mestizos o personas descendientes de náhuatl, porque mencionaste ahí que tenían programas nivel básico, nivel medio, nivel intermedio. Entonces, las personas que llegan al nivel avanzado, por ejemplo, son personas que iniciaron de cero y van avanzando, o son personas que medio saben náhuatl y pasan de nivel, o me queda esa duda con relación a cómo está la situación sociolingüística ahí donde están. Ay, muy interesante tu pregunta. Tal vez se me pasó mencionar eso al principio. Nosotros, evidentemente, yo hablo náhuatl, es mi primera lengua, soy de Veracruz, mis abuelos y mis papás hablan la lengua, y mi compañera antropóloga, ella es de una zona urbana, vivimos actualmente en León, en Guanajuato, y aquí, León es un espacio de mucha población de migrantes. Hay digamos, pues un proyecto mm, me parece que no es gubernamental, es independiente, un proyecto como de jornaleros. Entonces hay muchas familias jornaleras que llegan hablantes de lenguas y es ahí donde decimos, es que es necesario tener personas que hablen la lengua en estos espacios, como los jornales, por ejemplo, porque después se vulneran los derechos humanos, derechos lingüísticos, atención psicológica, salud, etcétera, en este proceso particular, ¿no? Ajá, y entonces nuestra población actualmente está enfocado o estamos enfocados a universidades. Entonces tenemos estudiantes de carreras específicamente de antropología, por ejemplo, o estudiantes que son abogados, estudiantes que son doctores, que trabajan o al menos están pensando en trabajar con poblaciones que habla la lengua, en este caso el náhuatl, ¿no? Y que de alguna forma, como por ejemplo también trabajadoras sociales, que también están inmersos en este espacio cultural, entonces también ellos ven la necesidad de aprender esta lengua. Ajá, entonces nuestra población actualmente de estudiantes es como con esos perfiles, ¿no? Pero también hay público en general que simplemente dice, "Oh, ok, pues me gusta la cuestión de la historia, la cuestión histórica de identidad, pero vienen casados con algo con una cuestión romántica de la cultura, de los aztecas, de los mexicas, y cuando llegan acá decimos, ok, eso es muy bueno, pero las culturas vivas tienen unas prácticas distintas, pues, ¿no? Y hablo de todo este proceso de cosmovisión, de cómo entendemos los recursos, los territorios, la medicina tradicional, etcétera, etcétera. O sea, porque hay prácticas todavía, ¿no? Ajá, entonces también nuestra población es como general y específicamente como esa clase de perfiles porque estamos en una zona urbana. Pero con gusto, insisto, con gusto podemos compartir experiencias acerca de cómo nosotros llevamos a cabo, que me parece que en una zona donde se habla una lengua, que me parece que debería ser un método, un enfoque muy, muy distinto. Hace rato por ahí hablaba de un maestro, me parece, que, que bueno, si bien es cierto, sí, no estamos alfabetizados en lenguas y hay falta recursos, materiales, programas, etcétera, pero justamente de eso hablaba yo hace rato. Pues si nosotros lo estamos haciendo de una forma, pues vámonos acercándonos, ¿no? Para empezar estas experiencias. Ajá, entonces con gusto compartimos experiencias. José, gracias.
Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues por esta ocasión el tiempo se nos ha terminado. No nos queda más que agradecer por su presencia,